Cuando el orgullo de una corona se mide en barcos, cañones y rutas comerciales, el mar deja de ser paisaje y se convierte en sentencia. Así comenzó una rivalidad que no solo enfrentó a dos reinos, sino a dos formas de entender el poder, la fe y el destino de los imperios. Saludo a quienes escuchan esta historia. Se les pide dejar un comentario breve sobre qué creen que pesó más en esa rivalidad, la ambición, la religión o el comercio. España había construido su grandeza sobre un sistema inmenso de rutas ultramarinas, metales preciosos y puertos protegidos por la autoridad de la monarquía. Inglaterra, más pequeña y con menos recursos, observaba esa estructura con creciente inquietud, pero también con apetito. Lo que para unos era un imperio consolidado, para otros era una oportunidad que solo podía abrirse con audacia y violencia. Durante décadas, las tensiones fueron aumentando. Los corsarios ingleses golpeaban las posesiones españolas en América, atacaban convoyes y se convertían en figuras casi legendarias en su propia tierra. Al otro lado, en Madrid, esos ataques no eran simples actos de piratería, sino desafíos directos a la soberanía de la corona. Cada navío capturado, cada puerto hostigado y cada carga robada alimentaba una espiral de represalias. La rivalidad también se alimentó de la religión. España se presentaba como defensora del catolicismo, mientras Inglaterra se afirmaba como potencia protestante y enemiga de la influencia española. Esa diferencia no fue un detalle secundario. Sirvió para justificar campañas, endurecer decisiones y convertir la guerra en una causa moral ante los ojos de quienes debían luchar y morir por ella. En los puertos, los marineros escuchaban rumores sobre flotas que se preparaban en silencio. En los palacios, los consejeros calculaban el costo de una guerra que podía abrirse en varios frentes al mismo tiempo. El Canal, el Atlántico y los mares del norte se transformaron en espacios de tensión constante, donde cualquier error podía costar una armada entera. Entonces llegó el momento en que la rivalidad dejó de ser una serie de choques dispersos y adoptó la forma de una amenaza abierta. La gran expedición española contra Inglaterra no fue improvisada. Fue el resultado de años de presión, de humillaciones acumuladas y de la convicción de que solo una demostración de fuerza podía restaurar el equilibrio perdido. La historia entraba así en una fase decisiva. El océano, que antes parecía pertenecer al imperio más extenso, estaba a punto de demostrar que incluso los dominios más poderosos podían ser desafiados por el viento, la táctica y la suerte. La Gran Armada partió con la carga de un imperio entero sobre sus velas. No era solamente una flota, era una declaración de poder, una advertencia lanzada contra Inglaterra, con la esperanza de quebrar su resistencia de una vez por todas. En España, la expedición era vista como una empresa de restauración y castigo. Debía escoltar fuerzas, controlar el mar, facilitar una invasión y demostrar que la monarquía todavía podía imponer su voluntad más allá de sus fronteras. En Inglaterra, en cambio, la noticia provocó alarma, pero también una determinación feroz. El reino sabía que sobrevivir dependía de su capacidad para resistir en el mar. La flota inglesa no igualaba en tamaño a la española, pero compensaba con movilidad, experiencia y un conocimiento más fino de las aguas costeras. Sus capitanes entendían que no bastaba con enfrentarse de frente a una fuerza superior. Había que desgastarla, desordenarla y obligarla a pelear en condiciones desfavorables. La campaña se desarrolló entre tormentas, maniobras tensas y ataques cuidadosamente medidos. Los barcos españoles, más pesados y cargados, tuvieron dificultades para responder con rapidez. Los ingleses, por su parte, aprovecharon cada distancia, cada cambio de viento y cada hueco en la formación enemiga para golpear y retirarse antes de quedar atrapados. Pero el enemigo más cruel no fue siempre la artillería. El clima jugó un papel decisivo. Las costas, los temporales y la incertidumbre transformaron una operación militar en una prueba de supervivencia. Un plan pensado para imponer orden terminó expuesto al caos del océano, donde el más mínimo error se amplifica hasta volverse desastre.
Mientras la tensión crecía, la imagen de invencibilidad española comenzó a agrietarse. No porque el valor faltara, ni porque la disciplina desapareciera, sino porque la guerra naval rara vez perdona a quien subestima al mar. La distancia entre mando y nave, entre intención y ejecución, podía convertirse en una trampa mortal. Aún así, la expedición no solo fue un fracaso militar, también fue un golpe simbólico. Inglaterra comprendió que podía resistir, y Europa entendió que España ya no era intocable. Desde ese momento, la guerra dejó de ser una cuestión de ofensiva aislada y se transformó en una lucha prolongada por desgaste. La derrota no cerró la historia, la abrió, porque a partir de entonces, cada potencia buscó aprender de aquel choque, corregir sus errores y prepararse para una guerra más larga, más amarga y más impredecible. Después de la gran expedición, el mar no se calmó, al contrario, se volvió más hostil, más vigilado y más estratégico. España seguía siendo poderosa, pero ahora tenía que defender su prestigio, mientras Inglaterra buscaba convertir la defensa en ventaja. Los ingleses entendieron que no era suficiente sobrevivir, había que llevar la guerra al enemigo, atacar sus rutas, inquietar sus puertos y demostrar que la iniciativa había cambiado de manos. Así comenzaron nuevas campañas de incursiones, saqueos y hostigamientos que afectaban tanto la economía como la moral española. En el mundo atlántico, los convoyes adquirieron un valor enorme. Cada barco mercante era una pieza de riqueza, abastecimiento y control. Perder uno solo podía alterar planes militares enteros. Por eso, los ataques a la navegación se volvieron un arma tan importante como los cañones. Quien controlaba las rutas, controlaba el tiempo, el dinero y la capacidad de sostener la guerra. España, por su parte, trató de reforzar sus defensas y reorganizar su presencia en el mar. Pero proteger un imperio extendido por tantos territorios era una tarea inmensa. Había que vigilar el Caribe, el Atlántico, los accesos europeos y las líneas que unían continentes lejanos. Cada frente exigía barcos, tripulaciones y recursos que nunca parecían suficientes. En ese contexto, la figura del corsario se volvió central. Para unos era un héroe, para otros, un criminal protegido por la ambición de su reino. Sus acciones encarnaban la nueva realidad de la guerra marítima, donde las fronteras entre combate regular, comercio y saqueo podían volverse confusas. La lucha entre España e Inglaterra no se resolvía en una sola batalla decisiva, sino en una acumulación de presiones. El Imperio español se veía obligado a gastar más para defender lo que ya poseía, mientras Inglaterra aprendía a proyectar poder más allá de sus costas. Esa diferencia, al principio sutil, acabaría teniendo consecuencias enormes. Y así, mientras los barcos cruzaban mares cada vez más peligrosos, la rivalidad se transformaba en una especie de duelo prolongado. No había un final visible, solo una secuencia de choques que desgastaban a los dos bandos y cambiaban lentamente el equilibrio del mundo. Con el paso del tiempo, la guerra dejó de ser un asunto de honor y se volvió una cuestión de supervivencia económica. Las coronas ya no solo buscaban victoria, necesitaban sostener imperios enteros que dependían del flujo constante de plata, azúcar, especias y mercancías. La monarquía española tenía que cuidar un sistema inmenso y vulnerable. Los océanos ofrecían riqueza, pero también abrían una herida difícil de cerrar. Cada ruta era una promesa y un peligro al mismo tiempo. Inglaterra comprendió esa fragilidad y la convirtió en ventaja. No buscó siempre grandes batallas, sino puntos débiles. Las incursiones inglesas en territorios españoles tuvieron un efecto psicológico profundo. Demostraban que ningún puerto era totalmente seguro y que la distancia no garantizaba protección. El imperio, que parecía tan vasto desde un mapa, podía sentirse estrecho cuando sus líneas de abastecimiento eran amenazadas una y otra vez. España respondió con escuadras, fortificaciones y sistemas de escolta. Pero la defensa marítima exigía una coordinación enorme.
Había que mover hombres, armas e información con rapidez, algo difícil en una era donde el viento podía cambiar el destino de una campaña entera. A veces, una decisión tomada en un despacho llegaba demasiado tarde a la cubierta de un navío. La guerra naval también modificó la manera en que ambas potencias pensaban el futuro. Inglaterra empezó a verse a sí misma como una nación oceánica, con vocación de expansión y comercio. España, en cambio, defendía su posición como heredera de un orden imperial que no estaba dispuesta a abandonar sin lucha. En ese choque de visiones estaba el verdadero drama de la época. No se trataba solo de derrotar una armada, sino de decidir qué país controlaría las arterias del mundo moderno. El mar no era un escenario secundario, era el centro del poder. A cada campaña, a cada convoy perdido o salvado, el conflicto se hacía más profundo. Y aunque la guerra seguía un curso incierto, empezaba a quedar claro que ninguna victoria aislada devolvería por sí sola la antigua seguridad. El combate continuaría, la presión sobre España aumentaría, y en ese proceso el mapa del poder global comenzaría a cambiar de forma irreversible. La década siguiente mostró que la guerra naval no se medía solo en hundimientos, sino en resistencia acumulada. España seguía enviando sus flotas con la esperanza de mantener el orden imperial, mientras Inglaterra perfeccionaba su capacidad para interceptar, hostigar y sobrevivir. En los puertos ingleses, la experiencia marítima se convertía en cultura nacional. El mar ya no era simplemente una frontera, sino una escuela de ambición. Cada victoria reforzaba la idea de que el futuro del reino dependía de dominar las aguas, no de temerlas. Esa convicción dio a sus marineros una confianza que se volvió decisiva. Del lado español, la situación era más compleja. La extensión del imperio implicaba una defensa constante, y cada pérdida obligaba a redistribuir recursos. El peso de sostener tantas posesiones comenzaba a sentirse con mayor crudeza. Incluso cuando España lograba responder con fuerza, el desgaste seguía creciendo. La rivalidad no dejó de extenderse. Los ingleses aprovecharon la oportunidad para mejorar sus tácticas y consolidar alianzas cuando les convenía. España, aunque seguía siendo formidable, enfrentaba ahora un enemigo que ya no actuaba con improvisación, sino con paciencia estratégica. En los mares, las batallas podían ser rápidas, pero sus efectos duraban años. Una sola acción podía alterar el comercio, mover precios, afectar campañas terrestres y cambiar decisiones diplomáticas. Por eso esta guerra fue mucho más que un enfrentamiento naval. Fue una lucha por la estructura misma del poder europeo. A medida que la tensión avanzaba, el orgullo de ambas coronas se volvió más difícil de separar de sus necesidades reales. Cada una debía convencer a su pueblo de que el sacrificio valía la pena. Cada una debía demostrar que el mar todavía podía obedecerla. Y sin embargo, el océano tenía su propia lógica. No premiaba la soberbia, ni castigaba siempre al más débil. Favorecía la preparación, la flexibilidad y la capacidad de aprender. Esa fue la lección que ambos bandos terminaron pagando con años de esfuerzo y sangre. El conflicto seguía vivo. El desenlace aún no había llegado, pero ya era evidente que la disputa entre España e Inglaterra estaba escribiendo una nueva época en la historia del dominio marítimo. La gran expedición inglesa de respuesta no logró borrar la derrota española, pero sí dejó claro que la guerra continuaba abierta. Ambos reinos habían aprendido que el mar no perdonaba la soberbia, y que cada intento de humillar al rival podía terminar devolviéndose con una fuerza inesperada. La llamada contraarmada mostró que Inglaterra también podía sufrir pérdidas graves cuando intentaba convertir el éxito en una campaña total. En los años siguientes, el conflicto se volvió más duro y más técnico. España reforzó la protección de sus flotas de Indias y mejoró la escolta de los convoyes, una medida que ayudó a recuperar parte de la seguridad de sus rutas comerciales. Inglaterra, mientras tanto,
siguió apostando por ataques rápidos y por la presión constante sobre los territorios y las líneas de navegación españolas. El choque dejó de ser una sola guerra de invasión y se convirtió en una lucha de desgaste. Los españoles defendían un imperio enorme y disperso, mientras los ingleses intentaban demostrar que la iniciativa naval podía alterar el equilibrio del poder europeo. Cada viaje transatlántico, cada carga de plata y cada puerto colonial se transformó en un objetivo potencial. También cambió la percepción del tiempo. En el mar, una victoria podía parecer definitiva durante semanas, pero luego llegaban nuevos vientos, nuevas órdenes y nuevos frentes. Lo que en tierra se decidía con fronteras, en el océano se decidía con rutas, estaciones y capacidad de reabastecimiento. Esa diferencia dio al conflicto una tensión permanente. España no renunció a su posición, pero tuvo que actuar con mayor prudencia. Inglaterra tampoco obtuvo una supremacía inmediata, aunque sí ganó confianza y experiencia. La historia no avanzó como una caída brusca, sino como una larga erosión en la que cada monarquía fue midiendo el costo de seguir peleando. Con el paso de los años, quedó claro que el verdadero campo de batalla era el comercio. Quien dominaba el tráfico marítimo, dominaba el flujo de plata, provisiones y noticias, y sin ese control, ningún imperio podía sostenerse por mucho tiempo. Por eso los ataques a convoyes, puertos y colonias se volvieron tan decisivos como las grandes batallas. Los ingleses siguieron buscando golpes simbólicos y materiales. Su estrategia consistía en forzar a España a gastar más en defensa de lo que podía ganar en expansión. Cada escuadra que zarpaba, cada fortaleza que se reforzaba y cada escolta que acompañaba a los mercantes respondía a una presión constante que no dejaba descanso. España, por su parte, entendió que sobrevivir no significaba solo resistir ataques, significaba proteger la continuidad del imperio, mantener unidas regiones separadas por miles de kilómetros y evitar que la guerra erosionara la autoridad de la corona. Esa tarea exigía recursos inmensos y una disciplina que a menudo chocaba con la realidad del mar. En esta fase, la rivalidad empezó a definir el futuro de la navegación atlántica. Las potencias aprendieron que el océano no era un espacio vacío, sino una red de poder en la que cada escolta, cada puerto y cada captura podía modificar el curso de la política internacional. La guerra dejó de ser solo una cuestión de gloria y pasó a ser una cuestión de sistema. El conflicto no se resolvía con un golpe único, se extendía, se adaptaba y cambiaba de forma. Por eso su historia mantiene el suspenso hasta el final, porque cada avance parecía definitivo, pero cada derrota abría la puerta a una reacción nueva y a una resistencia inesperada. A medida que la guerra avanzaba, las campañas se hicieron más complejas y las fronteras entre tierra y mar se volvieron menos nítidas. Las acciones en América, las amenazas sobre puertos europeos y las operaciones en el Atlántico estaban conectadas por un mismo objetivo: debilitar la capacidad del enemigo para sostener su imperio. La memoria de la Armada y de la respuesta inglesa seguía viva, no solo como recuerdo militar, sino como argumento político. Cada lado la utilizaba para demostrar que la guerra tenía una dimensión moral. España veía su esfuerzo como defensa de un orden amenazado. Inglaterra presentaba sus golpes como prueba de supervivencia y afirmación nacional. Pero el mar no ofrecía consuelo a ninguno de los dos. Los temporales, los naufragios, la fatiga de las tripulaciones y el costo de mantener flotas listas durante años terminaron pesando tanto como el enemigo mismo. En más de una ocasión, la naturaleza se convirtió en un factor tan decisivo como la artillería. La rivalidad también dejó lecciones estratégicas profundas. España necesitaba una red defensiva más eficiente para proteger sus rutas. Inglaterra necesitaba sostener su audacia con estructura y disciplina. Ambos aprendieron que la guerra naval moderna exigía organización, información y una capacidad constante de adaptación. Y en ese proceso, el equilibrio del mundo fue cambiando lentamente. Ninguna corona podía declararse completamente victoriosa
sin reconocer que la otra seguía siendo peligrosa. El conflicto no cerró con una sola imagen triunfal, sino con una larga transición hacia un nuevo orden marítimo. Al final, el desenlace llegó no como una explosión, sino como una negociación nacida del agotamiento. Después de años de ataques, pérdidas y resistencia, ambos reinos comprendieron que continuar indefinidamente solo multiplicaría sus costos. La guerra había demostrado el valor y las limitaciones de cada potencia. España logró conservar una parte importante de su autoridad y obligó a Inglaterra a aceptar una paz que reflejaba el cansancio acumulado. Inglaterra, aunque orgullosa de su resistencia, no pudo convertir todos sus éxitos en una derrota total del rival. El mar había repartido golpes a ambos lados y había recordado que el dominio absoluto casi nunca pertenece a una sola bandera. Sin embargo, el final formal no borró las consecuencias. La experiencia acumulada cambió la manera en que ambas monarquías pensaron sus fuerzas navales y su relación con el océano. A partir de entonces, la guerra marítima sería más profesional, más estratégica y más inseparable del destino económico de los imperios. La lucha entre España e Inglaterra dejó una huella profunda en la historia europea. Mostró que los océanos podían decidir guerras sin necesidad de ocupar capitales, y que una flota bien empleada podía alterar el futuro de continentes enteros. Ese fue el verdadero legado del conflicto. Con la paz llegó el silencio, pero no la calma total. Bajo esa superficie quieta, seguían latiendo las transformaciones que la guerra había dejado atrás. España continuó siendo una potencia formidable, aunque cada vez más vigilada por rivales atentos a cualquier signo de debilidad. Inglaterra, por su parte, salió de la experiencia con una certeza nueva. Había aprendido que su destino estaba unido al mar, y que la expansión futura dependería de mantener la iniciativa naval. Lo que comenzó como resistencia terminó convirtiéndose en una vocación imperial más ambiciosa. La guerra entre ambos reinos no fue solo una sucesión de combates, fue una escuela de poder. En ella se probó que el comercio podía ser arma, que el clima podía decidir una campaña, y que el prestigio de una corona podía quebrarse o fortalecerse en unas pocas maniobras sobre agua abierta.